Ok. Buenas tardes a todos los presentes. Estamos contentos que hayas podido asistir a esta nueva reunión donde en esta primera parte, como ya se dijo, se va a predicar el Evangelio. Una nueva modalidad que permite poder exponer la palabra en doble oportunidad. Así que la palabra de Dios nos muestra el carácter perfecto de Dios. Nos muestra su persona, cómo actúa, cómo piensa. Y son aspectos que nos entrega Dios por medio de su palabra para que podamos conocerlo. Claro está decir que Dios es mucho más completo que todo lo que aparece en la Biblia. Dios es magníficamente grandioso, pero nos deja estos 66 libros con la suficiente información para poder apreciarlo. En esta oportunidad vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de los Salmos, al Salmo 139, desde el versículo 1 al 6. En esta exposición vamos a ver la omnisciencia de Dios, cómo Él nos conoce, y veremos cómo Cristo, siendo Dios, tiene los mismos atributos, mostrando su omnisciencia. Y podremos ver cómo Dios ve a Cristo en sus caminos y lo halla perfecto, a diferencia de nosotros que somos faltos y estamos llenos de pecado. Entonces, veremos a Dios en su omnisciencia, Cristo en su omnisciencia y nosotros frente a esa omnisciencia. Así que dice la palabra del Señor en el Salmo 139, desde el versículo 1 al 6. Oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hasta aquí vamos a leer en esta primera parte. En este primer versículo, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido, el salmista habla de la omnisciencia de Dios, un atributo donde Dios sabe todo lo que ocurre, tanto de nosotros como en el mundo y las personas que habitan en él. El salmista nos menciona que Dios conoce cada centímetro de nuestra existencia. Y el salmo comienza con, oh Yahweh. En la mayoría de las versiones, el nombre del único y verdadero Dios, con un enfoque en la existencia segura y su relación con las personas y su pueblo. Por lo tanto, es el sujeto de todo este salmo. El Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él existe, un Dios poderoso, lleno de obras magníficas a lo largo de la historia, así como lo recuerda Jeremías en su oración cuando están asediando a Jerusalén, y ora diciendo, oh Señor Yahweh, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Yahweh de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Acabo de citar Jeremías 32, desde el versículo 17 al 19. Un Dios completamente poderoso, que nada se le complica, que todo lo puede hacer. Nada está lejano a su brazo extendido. Un poder único, capaz de crear todo lo que ves de la nada. Un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que sabe todos nuestros caminos y nos da según lo que merecemos el fruto, según el fruto de nuestras obras. Es un Dios justo y poderoso. Un Dios que no pasa por alto el pecado. Ese es el Dios que quiero mostrarte en esta tarde. Y luego en el mismo versículo 1, luego de presentarnos al sujeto de este salmo, nos dice, tú me has examinado y conocido. Un examen minucioso de cada centímetro de nuestra alma, conociendo cada punto de nuestra vida desde que comienza nuestra existencia. Y esto es notable, porque sabe perfectamente quiénes somos. Y al examinarnos, resulta que nos conoce mejor que nadie. Sabe absolutamente todo de nosotros. Y luego el salmista nos dice en el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Conoce todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Nos muestra cuando descansamos de una acción y cuando nos levantamos para emprender cualquier actividad de nuestra vida, sean trabajo, estudios, actividades totalmente cotidianas. Dios las conoce a cabalidad. Piensa que en el mundo hay 7.000 millones de personas aproximadamente. Y lo increíble es que Dios conoce cada una de esas personas a cabalidad, lo cual el solo pensarlo hace que nuestra cabeza explote. Ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos a cabalidad. Y esto es demasiado para asimilarlo. Pero ese es nuestro Dios. Un Dios complejo, pero grandioso. Y su conocimiento es mucho más amplio que en el simple sentido de acciones. Claro, conoce todo lo que hacemos, lo que está a la vista, sean cosas buenas o malas. Dios lo sabe todo. Dónde vamos, qué hacemos ahí, lo que hablamos, todo lo audible, pero su conocimiento va mucho más allá. Fíjense cómo sigue el versículo 2, el mismo versículo 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Con auténtica sabiduría, ni siquiera tiene que estar cerca para notar nuestras verdaderas intenciones. En lo alto de su trono es capaz de percibir lo que está en nuestros pensamientos. Muchas veces podemos realizar acciones que al resto le pueden parecer buenas, así como los fariseos lo hacían en los tiempos del Señor Jesucristo. Y lo tremendamente glorioso es que Cristo, el Hijo de Dios, también tiene estos atributos. Vemos cómo en las acciones, el conocer nuestro sentar y levantar, como dice el salmista, el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan 1:48, ve a Natanael bajo la higuera mucho antes que Felipe lo trajera frente a él. Citando el versículo, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y vemos cómo también conoce perfectamente los pensamientos de sus enemigos. Por ejemplo, cuando sanaba al paralítico que fue traído a sus pies por sus 4 amigos. Aquí en esta oportunidad, en Mateo 9:4, dice, y conociendo Jesús el pensamiento de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí en este salmo se habla de Dios y podemos ver que perfectamente también se aplica al Hijo de Dios. Uno que te ha examinado y te ha conocido perfectamente. Sabe la verdadera condición de tu corazón. Sabe cómo has pecado. Conoce tus pensamientos. Incluso mucho antes que estos salgan de lo más profundo de tu alma. Sabe las cosas ocultas que has hecho. Cosas que te encantaría olvidar. Cosas que si pudieras retroceder en el tiempo, las harías de otra forma. Pero aún así, conociendo lo más profundo de nuestro corazón, conociendo cada una de nuestras acciones visibles e invisibles a otras personas, aún así fue a la cruz. Y como examinó cada punto de nuestra alma, de nuestra existencia, carga con todos, absolutamente todos nuestros pecados, y ninguno queda olvidado. Y los lleva a esa cruz para pagarlos en esta obra perfecta. En esta tarde, la palabra actúa como un espejo que muestra nuestra condición de pecado, que muestra que al examinarnos solo hay imperfección, porque comparados con Cristo quedamos completamente faltos. Jesús de Nazaret, el hombre perfecto e intachable, uno que vivió de manera perfecta, que la ley la cumplía a la perfección todos los días de su vida, un hombre auténtico que no necesitaba fingir piedad ante los demás. Un hombre que, como nos menciona Pedro en su primera carta en el versículo 22 y versículo 23, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, uno que jamás hizo daño. Solo hacía y respondía con bendición. Cuando lo enjuiciaban injustamente, él respondía con la verdad y que recibía a cambio golpes, escupos y reverencias, pero jamás los dejó de tratar con amor. Incluso en la cruz, cuando repartían sus ropas, el único bien que tenía en este mundo, sus ropas, eran destrozadas, sus manos clavadas y sus pies clavados en la cruz.
y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Completamente perfecto, conocido por Dios en su sentar y levantar, entendiendo perfectamente sus pensamientos. Y al ver esto, desde lo más profundo de su corazón emanan las palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Este es Cristo, este es Jesús. ¿Te das cuenta por qué decía que al vernos, o al verlos a Él somos completamente faltos? Porque al vernos y examinarnos y conocernos, claramente Dios no ve absolutamente nada bueno en nuestro corazón. Luego en la primera parte del versículo 3 nos dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. El escudriñarnos sigue mostrando la minuciosidad que tiene Dios en ver cada una de nuestras acciones, como separándolas una a una, de forma lineal, para comprender el origen de cada acción, las intenciones que hubo en nuestro corazón para iniciar ese camino, lo que ocurrió en la trayectoria, sea verbalizado, sea pensado o esté ocultado en nuestro corazón, todo lo que ocurrió allí y finalmente el término de cada acción. Los resultados de cada cosa que hemos realizado, sean proyectos de vida, conversaciones, relaciones, amistades, trabajos, viajes y muchas otras cosas más. Y si te fijas, estimado, Dios lo sabe todo. Se dio el tiempo de estudiarte perfectamente, acción por acción, intención por intención. Cada cosa que hemos realizado a lo largo de nuestra vida, los 365 días del año, los 7 días a la semana e incluso las 24 horas del día. Porque como continúa el versículo 3, mi andar y mi reposo, cosas que trascienden a nuestro diario vivir. Porque incluso cuando dormimos y cuando soñamos, Él también sabe lo que ocurre en nuestro corazón. Y cuando nosotros no tenemos el control de lo que ocurre a nuestro alrededor, Él siempre tiene el control. Cuando nosotros estamos en un estado de sueño, incapaces de controlar todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro Dios, como dice el Salmo 121, versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nosotros podemos dormirnos porque necesitamos descansar, pero Él, Dios, sigue activo y escudriña incluso nuestro reposo. Está ahí las 24 horas del día. Y si recordamos la preciosa historia donde Jesús, en su condición de hombre cansado, agotado, así como nosotros, luego de un día trabajado, lleno de responsabilidades, al tener la más mínima oportunidad, sobre todo cuando vamos camino a nuestra casa y en la micro podemos dormir un poco y aprovechamos a descansar. Allí, a nuestro Señor se le ve cansado, luego de predicar, lo vemos en un bote durmiendo en medio del mar de Galilea, rumbo a Gadara, y comienza una gran tempestad. Los discípulos, completamente sobrepasados por una tempestad de viento, y el bote se está hundiendo entre el agua, el viento queriendo partir en dos la nave. Desesperados acuden a aquel que en su condición de hombre estaba durmiendo, pensando que no está preocupado de lo que está pasando a su alrededor, y lo despiertan y le dicen, ¿no ves que perecemos? Y Jesús, con voz de mando, calma el viento y el mar y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Jesús dormía, pero a diferencia de nosotros, Él sí tenía el control de todo lo que ocurría, porque es Dios y todo lo controla, porque Jesús es diferente a cada uno de nosotros y por supuesto, también como es Dios, conoce el andar de cada uno de aquellos que lo rodean. Y esto lo podemos ver y podemos volver a utilizar el ejemplo de Natanael cuando dijo de él en Juan 1:47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Recuerda que Jesús nos había encontrado con Natanael presencialmente. Natanael no lo conocía, pero aún así Jesús, escudriñando toda su vida, viendo su andar y dormir, conociendo sus acciones y pensamientos, pudo sacar esta conclusión de él. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Estimado, el Señor Jesucristo sabe todo de ti. Recuérdalo. Lo hemos visto a lo largo de todo este mensaje. Recuerda que es Dios
hecho hombre. Y como nos dice Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo es la esencia perfecta de Dios en este mundo. Y como él mismo dice de sí, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Cristo es la segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía lo que vino y Dios conocía perfectamente su andar y su reposo. Todo lo hacía para la gloria de Dios. Todo lo hacía pensando en Dios. Una vida perfecta, un andar perfecto que lo llevó a una cruz a sufrir por nuestro mal andar y nuestro reposo alejado de Dios, completamente lejano de su misericordia y amor, centrados en nuestro propio andar, lleno de pecado y un reposo completamente sumido en la oscuridad de este mundo. Pero Jesús, incluso en su reposo, en esos 3 días que estuvo en el sepulcro, su cuerpo no vio corrupción, cumpliendo a cabalidad lo que se decía de él. En el Salmo 16, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en su reposo cumplió perfectamente la palabra de Dios, perfecto en su andar y perfecto en su reposo. Y luego continúa la segunda parte del versículo 3 y nos dice, y todos mis caminos te son conocidos, o todas mis intenciones, mis principios que me llevaron a realizar cada una de las acciones de mi vida, tú las conoces. Se nos recuerda nuevamente que Dios está en completo saber de cada una de nuestras acciones. Recordar que esta parte está unida al andar y el reposo, en el viaje y el descanso, en el inicio de cada acción y el término de cada acción. Todo está en conocimiento de nuestro Dios. Y lo increíble es que claramente Dios conoce la forma en cómo llevamos nuestros caminos. Conoce nuestra manera de hacer las cosas, las intenciones de nuestro corazón y sabe perfectamente lo que haremos y cómo lo haremos. Y muchas veces nuestro corazón está tan sucio que aplicamos el lamentable dicho, el fin justifica los medios. Y nuestros caminos están llenos de decepciones, errores y cosas que cambiaríamos sin pensarlo. Caminos alejados de Dios. Caminos que nosotros hemos trazado en nuestro error. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y tristemente debo decirte que nuestra condición de pecado, nuestros caminos sin Dios nos llevan directo a la muerte. Nuestros caminos sin su amor y misericordia parecen ser buenos, pero tarde o temprano vas a caer en un precipicio y será completamente tarde. Una muerte lejos de Dios, lejos de su amor, una muerte eterna, muerte espiritual, sin el perdón de tus pecados, perdido para siempre. Pero Dios conoce nuestros caminos y amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y nos provee de un camino perfecto que lleva a la vida. Nos da a Cristo el camino, a Jesús, su Hijo perfecto, que muere en la cruz para salvarte y librarte de tus caminos sin Dios, librarte de condenación, y por medio del camino podamos llegar a Dios. Por medio de Cristo podamos llegar a Dios. Sigamos en el versículo 4. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la conoces toda. Hay un principio bíblico que nos menciona el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, al final del versículo 45, que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón está lleno de secretos, lleno de pensamientos e información que en distintas circunstancias sale a la luz por medio de nuestra lengua. Por lo tanto, si la palabra no está en tu lengua y está a punto de salir, ¿de dónde proviene? Según el Señor Jesucristo, de tu corazón. Por lo tanto, Dios conoce también tu corazón,
Conoce, como vimos en versículos anteriores, cada una de tus intenciones, conoce tus pensamientos, pero sobre todo aquí nos muestra que conoce lo más profundo de nuestra alma. Y como también lo enseña el Señor Jesucristo en Mateo 15, 19 y principio del 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Por lo tanto, estimado, la condición de aquel que no tiene sus pecados perdonados es completamente vergonzosa. Dios sigue viendo tu corazón sucio, lleno de pecado, lleno de perversión, y que muchas veces la lengua saca a la luz esa contaminación que hay en tu vida. Pero la diferencia con aquellos que son salvos por la gracia de Dios es que Cristo pagó los pecados en la cruz del Calvario. No fuimos nosotros. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Cristo tomó lo asqueroso de nuestro corazón, incluso aquello que está muy arraigado en las profundidades de nuestra alma, y las presentó en esa cruz. ¿Y qué ocurrió? La ira que merecíamos por esas cosas asquerosas de nuestro corazón cayó sobre él. Estimado, Dios sabe todo lo que vamos a decir antes que lo digamos. El futuro, tanto como el pasado y el presente, están completamente abiertos ante él. Dios creó el tiempo. Dios es sobre el tiempo. No es un estado que lo afecte. A nosotros sí. Lo vemos pasar y es algo que no podemos controlar. Pero Dios sí, y lo maneja a su antojo, como ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando Yahweh detuvo el sol, como dice en Josué 10, al final del versículo 12 y al principio del 13, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró. Palabras dichas por Josué, pero el poder venía de Dios, como nos aclara el versículo 14. Y no hubo aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. Dios controla el tiempo. Dios es el creador del tiempo y todo lo sabe, incluso antes que ocurra. Y todo lo que hagamos está en su conocimiento, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Y continúa el versículo 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. En este versículo vemos cómo a pesar de todo el conocimiento que Él tiene de nosotros, de saber las cosas más profundas de nuestro corazón, cosas que causarían asco en cualquier persona que la supiera y que al saberla se alejaría de nosotros con razones súper justificadas, Dios nos puede y quiere guardar. Detrás y adelante nos rodea con su gracia maravillosamente infinita. Y Dios en esta tarde quiere rodearte con sus manos, abrazarte en su pecho en una muestra de amor incomparable. Solo si aceptas a Cristo como tu Salvador, solo si aceptas su obra perfecta en la cruz del Calvario, si aceptas al único que puede salvarte, estimado, por favor, ve tu condición de pecado. No hay nada que puedas ocultarle a Dios. Todo está bajo su conocimiento. Y lo impresionante es que en esta tarde, a pesar de ver tu condición de pecado, saber tus caminos, saber lo que has hecho en tu vida, quiere salvarte. Su misericordia está presente en esta tarde. Su amor está tocando tu corazón. Y lo que debes hacer es creer en Jesús, el Hijo de Dios, que fue a la cruz a morir por tus pecados, a pagar la sentencia que tú merecías. Por los pecados que están arraigados en lo más profundo de tu corazón, Cristo quiere salvarte. Cristo quiere que la obra de la cruz se aplique a tu vida, que la obra de la cruz se haga presente en tu existencia. Deja de pensar que en algo vas a agradar a Dios. Todo tu ser es pecado y nada más que pecado. Y esto realmente, como dice el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es
No lo puedo comprender. Un conocimiento que nos deja con la boca abierta, que va mucho más allá de nuestra comprensión. Cristo murió por pecadores. Dios sabe todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer, y es realmente impresionante. Nuestras mentes humanas quedan bloqueadas de tanta información. No somos capaces de ver la totalidad del poder y misericordia de Dios. Y esto es solo una gota en un mar inmenso de conocimiento. Es demasiado alto para que logremos comprenderlo. Y es lo precioso de nuestro Dios. Y es lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne que muere por personas completamente sucias y llenas de pecado. Y hoy quiere salvarte. Quiere rescatarte de condenación. Sacarte de tus propios caminos que finalmente te van a condenar. Y que al fin todos tus errores y pecados sean perdonados una vez y para siempre. Cree de corazón en Cristo. Cree en su obra perfecta en la cruz. Arrepiéntete de tus pecados. Ve a Cristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Alexander, quien ha dado esta primera parte de la reunión, una reunión de predicación del Evangelio. Si usted nunca había estado en una reunión con nosotros, la predicación del Evangelio es tal vez una de las cosas más importantes que usted debe saber, que un día Cristo Jesús vino al mundo a salvar, a rescatar, a limpiar al pecador. Nosotros somos esos pecadores. Pero no se quede con esa parte, sino que quédese con que el Señor vino a rescatarnos. Eso es lo principal de este mensaje. Para esta segunda parte, me corresponde llevarla. Vamos a ver un par de temas. Miren, les comento, tal vez a usted le ha pasado lo mismo que me pasa a mí de vez en cuando. Y es que leyendo la Escritura nos encontramos con algunos versículos que podríamos llamar que son un poco extraños o especiales, llamémoslo especiales, versículos especiales, y que de pronto no estoy pensando en esos versículos apocalípticos o versículos futuros en los que dice algo en que podría tener cierta interpretación y no podemos saber por cuánto son acontecimientos futuros. Así que estoy pensando en versículos que llaman la atención en más de alguna ocasión. Mire, hay versículos que a uno lo dejan pensando, realmente lo dejan pensando, por los contenidos que tienen o incluso por las consecuencias que podrían tener en nuestra vida, si es que empezamos a aplicar ese versículo a mi propia vida. Los discípulos, que seguramente les ocurrió lo mismo, en más de alguna ocasión reaccionaron con frases así como, dura es esta palabra, dijeron en una ocasión, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No sé si recuerdan esa ocasión. Hay varios pasajes que han llamado mi atención. Hoy quiero que revisemos uno en particular que está más detallado en Lucas, pero también hay un buen detalle en el Evangelio según Mateo. Hay un detalle importante como para revisar. Vamos a ver este pasaje. Los invito a que podamos leer en Lucas el capítulo 9. Leamos por favor en Lucas capítulo 9. Casi al final del capítulo 9, es muy largo ese capítulo. Casi al final, Lucas 9 y 57. Vamos a leer este capítulo.
Dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, el Señor ahora le dice a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, igual que el primero: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hasta ahí, por ahora, en la lectura de la palabra. Como verán, yo les advertí, se trata de algunos versículos algo especiales, por cuanto si lo leemos así a la rápida, a la ligera, sin tener a la luz el resto de la escritura, podríamos pensar así como mal, como tanto, podríamos llegar a pensar eso. Fíjense que en el 57, cuando dice uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, según el Evangelio de Mateo, el que hizo esto era un escriba. Los escribas no necesariamente estaban dentro de los que más seguían al Señor. Los escribas, los fariseos, los saduceos, más que nada buscaban algo en que sorprender al Señor. Buscaban una falla en Él, por cuanto el Señor, en su perfección divina, Él no fallaba. Entonces ellos no hallaban cómo encontrarlo. Así que no sabemos realmente la intención que tuvo este escriba en decirle: te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor le advierte al escriba, le advierte y le dice: oye, ten cuidado, ten cuidado. Y esa advertencia vale para nosotros, hermanos. Empecemos a sacar enseñanza de inmediato. La advertencia que le hace el Señor al escriba le dice: cuidado, la vida en Cristo, la vida en mí, no es color de rosa. No es una vida color de rosa. No llegues a imaginarte que tú, por recibirme, vas a tener una prosperidad, vas a tener una vida maravillosa en este mundo. En este mundo. Fíjese que en este mundo el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Él le da un ejemplo concreto y verídico. Así era, así era. Entonces, esta advertencia que le hace el Señor al escriba también nos sirve a nosotros. Nosotros sabemos que muchas veces hay personas que predican un evangelio llamado de la prosperidad. ¿Ok? Un evangelio en el cual se dice: mira, tú crees en el Señor y el Señor te va a bendecir. Y el Señor te va a dar una linda casa, te va a dar un trabajo, el Señor te va a proteger. Incluso en la pandemia hemos escuchado personas que dicen que el Señor no va a permitir que a ti te dé el virus. El Señor dijo otra cosa. Cuando tú y yo creímos en Cristo, aceptamos su perdón que Él logra en la cruz, nosotros lo único que hemos hecho es aceptar el perdón de Cristo en la cruz. Nosotros no hemos hecho nada para salvarnos. Y fíjense que cuando hicimos eso, el Señor nos prometió una morada en el cielo. El Señor nos prometió que nuestro pecado era clavado en la cruz, que Dios nos miraba limpios y justos en Él. Dios nos veía a través de Él y nos miraba como justos, como si no hubiésemos pecado. Una bendición increíble. Es algo que
Es algo que no se puede dimensionar. Esa es la promesa del Evangelio cuando tú crees en Cristo. El Señor nunca ha prometido que me va a dar un mejor trabajo. Al contrario, me advirtió, tal vez en este mundo no vas a tener ni siquiera donde recostar tu cabeza. Tal vez en este mundo. Pero sus promesas no son para este mundo. Sus tesoros no son de este mundo. Así que, hermana, hermano, cuidado con que estemos mirando mucho las cosas de este mundo que son tan atractivas, porque el Señor nos advirtió y nos advierte hoy. Cuidado, si te doy cosas buenas, si te doy bendiciones, debemos ser muy agradecidos. Pero el Señor podría permitir en nuestras vidas momentos de fragilidad, momentos de angustia, y eso no significa que el Señor nos ha olvidado, no significa que ya no existe Dios, como mucha gente a veces lo menciona. En el segundo caso, cuando en el versículo 59 el Señor Él le dice a otro, sígueme, le dice, sígueme. Y él le dijo, el que recibe este llamado, le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A lo que el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando el Señor nos llamó un día, nos buscó, nos llamó, nos encontró, nos ofreció su perdón, nos ofreció esa sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros, entonces fue exactamente el mismo llamado. Sígueme, exactamente el mismo llamado. Tú y yo, hermana, hermano, fuimos llamados un día, sígueme. Y si usted no es creyente aún, si tú no has tenido la experiencia de creer en Cristo y acabas de escuchar un mensaje precioso, cómo Cristo Jesús nos conoce, conoce lo que hay en nuestros corazones y te ofrece hasta el día de hoy, te ofrece el perdón en su Hijo, en Jesús. Entonces, también tú has sido llamado hoy y el llamado es sígueme de parte de Dios, sígueme. Pero fíjense, este hombre, ¿qué hizo? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Esto no significa necesariamente que aplica solo cuando yo tuviera que ir y enterrar a mi padre, a mi madre o a alguna persona, que tuviera esa acción que hacer. No necesariamente solo eso. Ampliémoslo. Ampliémoslo. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos ha llamado? ¿Qué hacemos cuando nos llama todos los días? Todos los días, porque el Señor nos llama todos los días para que hagamos algo para Él. Por ejemplo, llevar el Evangelio a otros. Por ejemplo, ayudar a alguien. Por ejemplo, amar a esa persona y darle una palabra, darle un cariño, una muestra. ¿Qué hacemos? ¿Priorizamos a la familia? Priorizamos las actividades mías, las propias, pero es que yo tengo que trabajar, pues tengo que comer, es que yo tengo que... O sigo al Señor, sigo lo que Él me dice, o estoy más ocupado en mis asuntos. ¿Saben qué? Esta frase es una de las que más me ha llamado la atención, de estos versículos que les digo yo. Porque uno empieza a decir, pero es que, ¿cómo entonces no voy a trabajar? Ah, entonces ya me voy a olvidar de mi familia. Ya no debo amar a mi familia. Ya no los tengo que dejar de lado. Casi odiarlos. O sea, casi como decirle, oye, usted allá y yo acá, porque ahora yo soy de Cristo y ustedes no son de Cristo, así que yo los abandono. A ese extremo, ¿a eso se refería? Obviamente, a la luz de toda la Escritura, no es eso lo que el Señor quiere. Tenemos instrucciones precisas de amar a todos,
Incluso hay instrucciones respecto a amar a nuestros enemigos. El creyente no tiene enemigos que nazcan del creyente hacia afuera. Yo no tengo enemigos. Puede que alguien yo no le simpatice, que esa es otra cosa. Aún así, el creyente es llamado a amar a todos, a los enemigos. Es llamado a honrar a sus padres. ¿Usted cree que el Señor no quiere que usted vaya a enterrar a su padre, a su madre, o a hacer una actividad de familia tan relevante? Porque el ejemplo no es con que, Señor, mira, deja que primero nos juntemos a una fiesta que tenemos. No. Es algo súper, súper, súper fuerte. Una actividad en la que efectivamente un hijo, una hija, un padre, un hermano, no puede faltar. No puede faltar. Entonces, hasta dónde llega este versículo? Bueno, este versículo nos dice que siempre lo debemos priorizar a Él. Ese es el mensaje. Siempre priorizar a Cristo. La prioridad la tiene Él. La tiene Él. Esto, priorizar a Cristo no significa que yo abandono el resto, sino que significa que yo atiendo los asuntos del Señor primero. En un segundo lugar, atiendo los asuntos de mi familia, los asuntos de mis amigos, de mi círculo, pero atiendo al Señor primero. ¿No le ha pasado a usted cuando está en una disyuntiva? Hoy tengo un cumpleaños. No voy a ir a reunión porque tengo el cumpleaños. ¿Le ha pasado? Sí, pues a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Mire, vaya a reunión y luego vaya al cumpleaños. ¿Por qué tiene que suspender toda su actividad con el Señor, con la palabra de Él? Porque está en cumpleaños. Vaya a reunión, participe y luego vaya al cumpleaños. Mire, hay ocasiones en que el famoso cumpleaños uno lo deja y acuerda, dice, ¿saben qué? Este año el cumpleaños lo vamos a hacer el sábado mejor, para que puedan venir todos. No lo vamos a hacer en la semana porque la semana es difícil. Se fija que uno puede encontrar el arreglo para no dejar en un segundo lugar al Señor. Eso es lo importante. Mire, llegó una visita inesperada. Justo llegó una visita. Y el día jueves llegaron a las 6 de la tarde una visita. Invítelos a la reunión de Zoom. Invítelos. Por supuesto que sí. Tal vez nunca has invitado a esa persona a una reunión a la iglesia. Tal vez nunca lo habías hecho. Porque nos pasa, se nos pasa esto. Invítela a la persona y intégrela a la reunión. Yo creo que a usted le ha pasado que ha tenido visitas en su casa y llega el domingo y ¿qué ha hecho? No va al local, no va a la cena. No va a la cena, a ese encuentro precioso que no hemos podido tener ya por tantas semanas. No va a la cena del Señor porque tiene una visita. Pero ¿y por qué priorizas a tu visita? Más encima tu visita, más encima puede esperar, tú le avisas, sabes que tengo un compromiso ineludible. ¿Sabe qué? Su visita va a considerar su devoción como algo positivo. No se va a sentir mal. Yo le aseguro que no se va a sentir mal. Al contrario, decir, oye, mira, sabes que se dio el tiempo para hacer lo que hace y después volvió y nos han atendido de manera fantástica. Mire, algunos tenemos la dicha de poder elegir, poder dar disponibilidad en el trabajo. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la disponibilidad que usted tiene? Todas las mañanas, todas las tardes, los sábados. ¿Qué disponibilidad tiene para trabajar? Entonces, ¿qué hago yo? Para ganar mejores lucas, doy toda la disponibilidad. Y justo me ponen una actividad los martes en la tardecita, noche, o los jueves.
¿Se fijan que hay cosas que son tremendamente domésticas y que las podemos hacer siempre que lo tengamos en mente, que tengamos siempre en nuestro corazón, cuando vamos a tomar una decisión de ese tipo, tengamos en nuestro corazón ese deseo de decir, ¿sabes qué? Yo reservo los martes y los jueves en la tarde. Yo los reservo. No, por más que me dicen, oye, ¿sabes que hay una actividad? No, no lo voy a hacer. Es que voy a ganar menos dinero. Lo invito a que haga la prueba. Priorice al Señor siempre. Y ese menos dinero que usted va a ganar, que yo lo entendería, el Señor se lo devolverá de alguna manera. Tal vez no en dinero, tal vez en una bendición, tal vez en una alegría, tal vez en una corona. ¿Por qué no pensamos todo el día en el Señor cuando tenemos que elegir? ¿Por qué pensamos a veces nomás en el Señor? Yo puedo compatibilizar mi dedicación a Cristo con mi actividad familiar. Yo lo puedo hacer, pero tengo que tener presente que yo lo debo hacer. Si toda mi familia sabe que yo les amo y estoy llamado a amar a los míos, a mis cercanos y todo, pero ¿saben qué? La familia va a entender que mi primer amor es Cristo y mi amor inmediatamente siguiente es mi familia y que es una dedicación que yo debo tener al Señor. No puedo priorizar a mi familia primero. Es que se van a sentir mal. No, si no se van a sentir mal. Yo les aseguro que no se van a sentir mal. Y si llegaran a sentirse mal, piense, por favor, cómo se contrista el Espíritu Santo cuando yo priorizo otra cosa que no es Cristo. Ese no importa, ¿verdad? Que se contriste el Espíritu Santo no importa. Que yo lo apague, que yo lo frene, que yo lo deje en un rincón, eso no importa. Sí importa que mi familia, usted puede compatibilizarlo, estoy completamente seguro, pero tengan presente siempre que la prioridad inicial es siempre Cristo. Siempre, siempre Cristo. El 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe con qué relaciono esto? Si bien la familia, por supuesto, también, pero ¿sabe qué? Déjame que me despida primero de los que están en mi casa, porque yo voy a dejarlo, voy a dejar lo que siempre he tenido y voy a irme contigo. Voy a cambiar de vida, ya no voy a seguir en lo que venía, ahora hay una nueva vida para mí. Pero ¿cómo puede ser tan duro el Señor? El Señor no es duro, el Señor no es duro, el Señor nos ha amado de tal manera y nosotros estamos llamados a amar también, a amarlo a Él, por supuesto, primero, y amar a los demás. Él no es duro, Él sabe que la vida en Cristo tiene un antes y un después. Hay un antes y un después en la vida en Cristo, hay un antes y un después. Usted no puede pasárselo volviendo atrás, no puede estar en eso, volviendo y volviendo atrás. El Señor nos rescató, a usted lo rescató, a mí me rescató un día, me sacó, me di cuenta que yo estaba en un hoyo de pecado y Él me salva y me saca de ahí y me ofrece una eternidad con Él. Yo soy una nueva criatura, usted es una nueva criatura, pero ¿lo es o, o vive anhelando su vida anterior? Una vida, en algunos casos, de muchos problemas, pero en otros casos una vida con algunos placeres de este mundo, con cosas que hemos dejado porque ya no valoramos como las valorábamos antes. Entonces, el hombre que está aquí le dice, déjame que me despida de los que están en mi casa. Quiero volver a lo que tenía antes, quiero estar ahí un ratito,
Imagínense que hay gente que ha vuelto a despedirse y no salió más de ahí porque no pudo salir. En realidad nunca nació de nuevo. Estamos hablando de la vuelta al mundo. ¿Cuánto volvemos al mundo cada día, hermana, hermano? ¿Cuánto volvemos al mundo? El mundo no es bueno. Nosotros lo sabemos. Sin embargo, tiene un atractivo. No, ni se roce con el mundo. Le sugiero en ese sentido, en el sentido de volver a las cosas que hacía antes. Nosotros, nuestra actitud no es mirar hacia atrás, nuestra actitud es mirar adelante, a proseguir al blanco, como dice Pablo, a proseguir al blanco, a seguir a Cristo, a esperar su venida, a anhelar una eternidad con Él. Sabe que el Señor borró nuestro pecado en la cruz. Dice la Escritura que nunca más se acordará de mi pecado. Él no se acordará. Él no es como nosotros. Nosotros a veces decimos que perdono pero no olvido. O somos algo rencorosos. Cosas que el Espíritu Santo quiere limpiar de nuestro corazón. No está bien que seamos así. Bueno, el Señor no es así por naturaleza. Él no es así. Él es amor. Y Él dice que nunca más se acordará de tu pecado. No vivamos anhelando y recordando a Egipto, volver a Egipto. Ve que allá no lo pasábamos tan mal. Tenga cuidado con eso, hermana, hermano. Conclusiones de este pasaje que es algo fuerte, algo especial. Conclusiones, mire, Cristo no nos pide abandonar a nuestra familia, sino amarla y mirar adelante. Pero nos pide que Él sea la prioridad y no nuestra familia, ni siquiera nosotros mismos. Él es nuestra prioridad, debemos mirarlo a Él y debemos atender las cosas de la familia también, pues, pero por supuesto. Pero en un segundo lugar, sabe que la familia no se va a sentir postergada, al contrario, porque usted y yo la vamos a atender a la familia como nunca la habíamos atendido, porque ahora tenemos el amor de Dios. Entonces, es diferente. Pero hay muchas cosas más que podemos hacer. Hay muchas cosas más que podemos hacer relacionados con esta nueva vida. Congréguese, hermana y hermano. Mire, yo sé que a algunos de ustedes no les simpatiza mucho esto del Zoom y de conectarse virtualmente. Pero lejos es una bendición frente a no hacer nada. Lejos una bendición. Es que si seguimos esperando que nos autoricen a juntarnos, ni siquiera vamos a tener esta palabra. Si a usted no le gusta conectarse y prefiere ver el YouTube, ya, ok, pero haga el ejercicio, no siga mirando atrás, no siga volviendo a Egipto, porque la tentación puede ser grande. Si usted está lejos de la palabra del Señor, si usted apaga el espíritu alejándose de estas cosas, entonces puede venir la tentación de mirar atrás cuando usted ya tenía tomado el arado. Amémonos intensamente. Amemos a Dios y amemos al prójimo como a nosotros mismos, dejando envidia, dejando rencores, dejando odios, rencillas. Trabajemos para Cristo, para la iglesia. ¿Sabe que usted puede trabajar para Cristo, para la iglesia? Usted puede hacerlo, usted debe hacerlo. Tiene que tomar el arado, tome el arado y hágalo. Y no mire atrás, tome el arado. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo. Búsquelo y hágalo. Lo puede hacer usted solo, lo puede hacer al alero de la iglesia. Hay mucho trabajo, hay evangelización que hacer en todas partes. Busquemos a Cristo en cada cosa que hagamos. Sigamos sus enseñanzas, sigamos sus pisadas. Que nuestro norte y nuestro interés sea solo Él. ¿Sabe qué? Las demás cosas que van a estar en segunda prioridad, igual van a ser muy importantes y muy bien atendidas. No estamos diciendo en ningún momento que usted no atienda a su familia.
sino que sea en segundo lugar después del Señor. Y muy bien atendida. ¿Usted es cristiano? ¿Es bautizado? Usted murió al mundo, hermana, hermano. Morimos al mundo. O sea, ya no. Y hemos resucitado para nueva vida. Que sea realmente esta la profesión de nuestra fe. Eso quiere decir este pasaje, que es algo especial. Que hay un antes y un después. Y que hay una mirada adelante y que hay una prioridad que es Cristo nuestro Señor. Vamos a orar para terminar esta tarde. Oremos, por favor. Padre Celestial, te agradecemos cuando tú nos das tu palabra, cuando tú permites que podamos predicar el Evangelio, el precioso mensaje, la noticia de que Cristo ha muerto por el pecador, de los cuales somos los primeros, y Él se fijó en nosotros y nos buscó. Y ahora, Padre, en esta segunda parte, poder comprender que lo que tú quieres es que te prioricemos en todo momento de nuestra vida, en todo el día, mañana, tarde, noche, donde andemos. Tú eres nuestra prioridad. No significa abandonar a nuestros queridos. Significa amarles intensamente, pero donde eres tú, al que amamos primero, al que priorizamos y quien nos ayuda a amar a los demás. Padre, te agradecemos que nos das este mensaje en esta tarde y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.